se nos pide una reflexión sobre el debate relativo a lo público y a lo privado hoy. A mí se me ocurre formular dos observaciones al respecto que pretenden iluminar una conclusión final. ¿Cuál es la primera de esas observaciones? Se ha discutido mucho sobre los efectos políticos de la globalización capitalista. Y yo creo que la explicación principal de esas discusiones, de esos debates, es el hecho de que una misma institución, el Estado, se ha visto sometida a dos flujos de sentido contrario. Mientras sus atribuciones en el terreno militar represivo crecían, sus potestades en el ámbito económico y social, por el contrario, se recortaban. Permitidme que le preste atención por separado a estas dos dimensiones. El fortalecimiento militar represivo de los Estados no es un fenómeno nuevo. Si así lo queréis, tuvimos la oportunidad de conocerlo en detalle al calor de las políticas que abrazó en el decenio de 1980 un presidente norteamericano llamado Ronald Reagan. Reagan era un decidido neoliberal, firme partidario de reducir hasta extremos impensables los niveles del gasto público en sanidad y en educación. Ese mismo presidente norteamericano se mostró, en cambio, visiblemente desentendido en lo que se refería al crecimiento espectacular del gasto militar en su país. Lo que cobró cuerpo al final fue una paradoja. Luego de los dos mandatos presidenciales de Reagan, el déficit público norteamericano resultó ser claramente mayor que el que se registró al principio de esos mandatos presidenciales. Para explicar esto no hay que ir demasiado lejos. A los neoliberales les preocupa el gasto público cuando se vincula con la sanidad y la educación y hacen lo que está en sus manos para reducirlo, pero en cambio se desentienden por completo de ese gasto cuando se vincula con la dimensión militar represiva de este último. La segunda de las cuestiones nos habla, en cambio, de un retroceso de los poderes públicos en el terreno económico y social. Muchas veces he contado que hace tal vez media docena de años compré en una librería del aeropuerto de Londres un libro que en inglés se titulaba Captive State, Estado cautivo. Después, al leerlo, tuve la oportunidad de comprobar que fortalecía una intuición que todas y todos hemos alimentado en algún momento, la de que seríamos extremadamente ingenuos si concluyésemos que las personas que encabezan formalmente nuestros poderes políticos, nuestros gobiernos, tienen una capacidad firme de decisión en lo que respecta a las cuestiones realmente importantes. Son, antes bien, formidables corporaciones económico-financieras las que en la trastienda dictan la mayoría de las reglas del juego. El libro que acabo de mencionar demostraba documentalmente cómo el último, ahora ya el penúltimo, de los congresos ordinarios del Partido Laborista Británico había sido financiado en su integridad por una empresa transnacional, algo que obligaba, claro, a formular una pregunta. ¿Qué margen de maniobra cabía atribuir a esa fuerza política cuando de por medio estuviesen los intereses de esa empresa privada? Esta estimulante figura intelectual que es el expresidente del gobierno español, José María Aznar, gustaba de preguntarse por los problemas de legitimidad correspondientes a los movimientos de resistencia frente a la globalización. Se preguntaba, de manera más singular, quién había elegido a los portavoces de esos movimientos y a quiénes representaban estos últimos. Vaya por delante que Aznar estaba en su derecho de formular tales preguntas. Hubiera sido preferible, sin embargo, a mi entender, que hubiese empezado por preguntarse por lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? ¿Cómo se eligen los máximos responsables del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio? Más aún, ¿quién ha elegido a los propietarios de esas formidables corporaciones económico-financieras que en la trastienda dictan la mayoría de las reglas del juego? Segunda de mis observaciones. Seríamos muy ingenuos, claro, y aquí aparece un problema principal, si concluyésemos que lo público resuelve mágicamente todos nuestros problemas. El otro día en Granada asistí a una discusión entre dos economistas, el uno partidario de la banca pública, el otro
incipientemente partidario de lo que se empieza a llamar la banca cívica alternativa. Es verdad que desde una perspectiva muy razonable uno encuentra argumentos sólidos para defender la reconstrucción de una banca pública, pero tiene que preguntarse, y voy a los problemas, qué tipo de uso harían de una banca pública gobiernos como los que en Madrid han desarrollado el Partido Socialista o el Partido Popular. No es precisamente este un problema menor. Tampoco está de más que recuerde que en los últimos tiempos hemos asistido al empleo obsceno de recursos públicos para rescatar de la senda de la crisis a empresas privadas. Formulo esto de la mano de un ejemplo de mi vida reivindicativa cotidiana que creo que apunta al problema principal. Hace 4 o 5 años, en el medio estudiantil, se registraron movilizaciones contra la llamada Ley Orgánica de Educación. Cuantas veces me lo preguntaron, me pronuncié en favor de una enseñanza pública, laica, universal, gratuita y de calidad. Pero un buen día, cuando enunciaba esta retahíla de adjetivos, recordé que 25 años antes, cuando yo era un estudiante universitario, criticábamos agriamente la enseñanza pública porque entendíamos que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. Permitidme que subraye que no íbamos precisamente desencaminados. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de esos 25 años? Lo que ha sucedido es que hemos experimentado un retroceso tan dramático que en un momento determinado, con muy buen criterio, hemos decidido cavar una trinchera y proceder a una franca defensa de la enseñanza pública. Esa franca defensa no puede conducirnos al equívoco gigantesco de idealizar las prestaciones correspondientes. Propongo otro ejemplo de lo mismo, aunque trascienda un poco el debate de estas horas. Recordaréis que hace 3 o 4 años se registró entre nosotros un debate más bien agrio relativo a una nueva disciplina que se introducía en los estudios de secundaria, la educación para la ciudadanía. Como quiera que el Partido Popular cargó inmisericordiamente contra esa disciplina, en un primer impulso entendimos que había que defenderla francamente frente a los códigos ultramontanos. Yo recuerdo que un buen día escuché en un acto público una intervención de un profesor de secundaria que me pareció singularmente iluminadora. Dijo: creo haber leído puntillosamente todos los manuales publicados hasta el momento presente de educación para la ciudadanía. Y he llegado a la conclusión de que en ellos el discurso crítico frente al sistema existente es extremadamente liviano. Las palabras capitalismo y explotación rara vez se asoman a esos textos. A mi entender, agregó este profesor, la educación para la ciudadanía es más bien educación vial. El propósito fundamental es convencer a nuestros hijos de que deben cruzar los semáforos en verde. Claro, está uno obligado a preguntarse si es una apuesta razonable la que nos invita a salir en defensa de una disciplina que a buen seguro configura uno más de los numerosos procedimientos edulcorantes de la realidad que tenemos que enfrentarnos. Acabo. Tenemos, claro que sí, que defender lo público frente a la actividad a menudo ignominiosa de lo privado. Pero estamos obligados a etiquetar, a adjetivar nuestra defensa de lo público. Y en este caso, los adjetivos principales que me vienen a la cabeza para formular esa etiqueta nos hablan de lo público socializado y de lo público autogestionado. Si no se hacen valer las reglas del juego correspondientes a estos dos adjetivos, me temo que caeremos en demasiadas trampas de la mano de una defensa general y acrítica de lo público.